Damas y caballeros, bienvenidos a estas entrevistas especiales que hacemos cuando la actualidad nos da un respiro, aunque ya ni siquiera en fiestas de guardar nos da un respiro la actualidad. Hoy tenemos a Alejandro Entrambas-Aguas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Es un placer estar hoy aquí contigo. Oye, lo teníamos previsto esta entrevista, pero es que no tiene mucho tiempo, porque las cosas, pues en fin. Pero está aquí, ¿por qué? Por su ya no tan nuevo libro, La Sagrada Familia, en el que hace un retrato del ascenso, del entorno y también del propio Pedro Sánchez. Claro, con esto ya tenemos... ¿Por dónde empezar? Claro, la gente me decía, el libro se te va a quedar viejo. Tuve la suerte de que lo publiqué en septiembre, pude estar metiendo datos hasta el mes de julio, por lo tanto es un libro bastante actualizado, pero claro, al ritmo al que va la actualidad, al ritmo al que afloran los escándalos de corrupción, no se va a quedar viejo, porque el libro no se va a quedar viejo, pero lo que me va a obligar es a escribir otro más y a lo mejor otro y otro, ¿no? Va a tener que hacer una trilogía. Sí, eso es. Sí, porque empezamos, si te parece, por digamos, los que salen en portada del libro, que es Pedro Sánchez, Begoña Gómez y el maestro Azagra. Empezamos, si te parece, por Begoña Gómez, porque claro, hemos ido conociendo, muchas informaciones las has publicado tú, cómo Sánchez en realidad, su conexión con el suegro, con las saunas de Savignano, etcétera, etcétera, esto ya un poco se comentaba, ahora lo sabemos, que es claro, total. Sí, realmente el melón lo abrió Alberto Núñez Feijóo cuando un día en el Congreso de los Diputados le preguntó a Sánchez, bueno, ¿usted de qué prostíbulos me va a hablar, ¿no? ¿De qué prostíbulos se ha enriquecido usted? Y parecía que hasta que no llegó ese momento, todos los que estábamos investigando todo este asunto, porque yo llevaba ya varios años y ya habíamos publicado, como que esa información, pues en fin, no era lo suficientemente grave cuando siempre publicábamos noticias documentadas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que, por ponerte solo un ejemplo, ¿no? Conté cómo en uno de los clubs propiedad del suegro de Sánchez, del padre de Begoña Gómez, la Policía Nacional desarticuló una trama que se dedicaba a secuestrar y a explotar mujeres extranjeras, a obligarlas a mantener relaciones sexuales con personas que previamente pagaban por esos servicios, y hubo una serie de detenciones, el asunto fue escalando, acabó en el Supremo dictó el ingreso en prisión del encargado del local propiedad del suegro del presidente, de Savignano Gómez, y, en fin, todo esto lo publicamos con sentencias judiciales, con informes de la Policía Nacional, y cuando estos hechos ocurrieron, Pedro Sánchez ya era secretario general del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, al final el hecho de que este asunto llegara al Congreso de los Diputados, de alguna manera, permitió que se pudiera hablar mucho más en profundidad, y claro, ya el tsunami de informaciones y de investigaciones con respecto a este asunto. Yo en el libro trazo muy bien varias cuestiones con respecto a este tema, pero sobre todo el mapa completo de los prostíbulos, ¿no? Que hay que dejar bien claro que estos son prostíbulos. La gente dice saunas, bueno... Sí, muchas veces se dice saunas, pero... No, eran lo que son. Eran prostíbulos, clubs de alterne, que operaban camuflados como saunas, como centros de masajes, como bares de copas, incluso como hostales, pero en realidad eran prostíbulos, ¿no? Donde no solo se llevaba a cabo la prostitución, sino también, insisto, como ha quedado acreditado en sentencias judiciales y en informes de la policía, tráfico de drogas. E incluso en uno de estos locales murió una persona. Y todo esto está acreditado. Claro, de hecho, es que esto que comentas es muy importante, porque es verdad que tú ya habías publicado información al respecto, pero hasta que no fue cuando Alberto Núñez Feijóo dijo esa frase de ¿qué prostíbulos ha vivido usted? Que al día siguiente es como que El Mundo y tal empezó a publicar. Es que yo esto ya lo he leído. Claro. O sea, lo que pasa es que como que estaban ahí esperando a ver si alguien lo decía, porque pasaba sin pena ni gloria. Sí, eso es. Y dices, no, o sea, estamos hablando de algo muy gordo. Pero, a ver, que Sánchez se benefició de manera indirecta del negocio de la prostitución de su familia política, eso es evidente. Eso, bueno, él mismo lo reconoció en entrevistas cuando dijo, yo me fui a vivir a su casa, tal, eso sí, para el tema es la campaña. Claro, vamos a ver, es que efectivamente has dado en la clave. Por un lado está el patrimonio inmobiliario del matrimonio Sánchez Gómez, ¿no? Ellos están casados en separación de bienes y todos los bienes que tienen en su conjunto están a nombre de Begoña Gómez, ¿no? Todas esas propiedades, que estamos hablando de 2 casas en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, que es uno de los municipios mejores de Madrid, con mayor renta per cápita, estamos hablando también de un apartamento en Mojácar, en Almería, fueron comprados con dinero del padre, pagados al contado,
aunque a día de hoy estén a nombre de Begoña Gómez, ¿no? Y el primer piso es el primer lugar donde vivieron Sánchez y su esposa cuando se casaron. El segundo inmueble es donde han estado residiendo hasta que llegaron al Palacio de la Moncloa, y el apartamento de Mojácar es donde van todos los años a veranear, ¿no? Luego Begoña Gómez también tiene un piso en el barrio de Huertas, aquí en el centro de Madrid, que alquila, por cierto, se lo tiene alquilado a una persona de nacionalidad dominicana, de la República Dominicana. Es un piso, en fin, ya ves cómo están los alquileres en Madrid, ¿no? Que genera una renta bastante alta y de la que también se está beneficiando Pedro Sánchez. Y luego está el otro lado, ¿no? Que es si esos fondos sirvieron para financiar la campaña de Pedro Sánchez para llegar a la Secretaría General del Partido Socialista. Nosotros eso lo estamos investigando con profundidad. Tenemos indicios que sostienen que eso fue así. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de dinero en metálico, de dinero en efectivo, y por lo tanto poder demostrar esto es muy complicado, pero cada vez estamos más cerca. Si te fijas en una de estas últimas entrevistas que Koldo García, Sí, el asesor que del dijo eso, exministro Ábalos, pitufeo. dijo lo del pitufeo, ¿no? ¿Y en qué consistía? En que ellos contaban con mucho dinero en metálico, con billetes, que buscaban a perfiles, bueno, que no sabían muy bien lo que estaban haciendo, y que a cambio de una pequeña entrega de dinero acudían a un banco, ingresaban 300 euros, y que eso luego servía para financiar la campaña. Si uno coge el depósito de cuentas del Bancal de Rosas, que es la institución que constituyó la candidatura de Sánchez durante aquellos años para financiar todos esos actos, te das cuenta de que 300 euros es casualmente el importe más repetido, ¿no? Y cómo entre la lista de donantes figura una tal Begoña Gómez Fernández, que casualmente coincide con el nombre de su mujer. Que eso es lo que contaba Koldo, era como repartían con inmigrantes, decían, para que eso es. fuese el toque multicultural, el pitufeo, y él dijo que escuchó hasta 100.000 euros. Claro, o sea, luego a Sánchez también, acuérdate cuando fue al Senado, que dijo, pues no recuerdo, yo... Sí, claro, Sánchez cuando dice... Claro, Sánchez, ¿por qué dice eso? Claro, Porque tú dices, no, oiga, ¿usted claro, qué está diciendo? de que no Si puede fuese- mentir, claro. si miente en sede parlamentaria puede ser constitutivo de un delito, y diciendo no me acuerdo, pues de alguna manera esquiva esa posible responsabilidad penal en el futuro, ¿no? Pero este era un negocio que movía mucho dinero en metálico. De hecho, yo en el libro cuento, por un lado confirmo que efectivamente Begoña Gómez participó en la contabilidad de todos estos locales cuando era veinteañera, que por cierto en aquel momento su sueño era ser modelo. Uy, ha tenido muchos sueños, Begoña. Sí, Luego catedrática, qué cambio. Pasó de querer ser modelo de ropa interior, que fue lo que sé durante un tiempo, y esto que puede parecer broma es cierto, ¿no? Y que hay gente que puede decir, bueno, ya, pero es una anécdota. Sí, es cierto, pero yo lo he querido contar en el libro para que el lector vea el nivel de profundidad con el cual yo he llevado a cabo esta investigación, ¿no? Que es decir, que sabemos hasta lo que quería saber Begoña Gómez. Te has metido en el fango de verdad. Sí, eso es. Y luego de allí pasó pues a aspirar a querer ser catedrática sin tener la carrera universitaria. Pero decía, ella participaba en esos recuentos de dinero, y yo reproduzco una escena que se llevaba a cabo prácticamente todos los días, que tenía lugar a las 5 de la madrugada, que era el padre de Begoña Gómez, se subía a bordo de su coche, que era un Jaguar, tenía conductor, y se iban recorriendo todos los locales que tenían en Madrid. Por cierto, entre los que se encuentra uno donde 5 meses antes de que Sánchez se convirtiera en presidente hubo un tiroteo, y el director de la policía, Francisco Pardo Piqueras, que fue impuesto por parte de José Bono a Sánchez, tapó el expediente para que no trascendiera. Eso es importante y lo cuento en el libro. Bueno, se llevaba a cabo toda esta ruta, y la ruta acababa en las oficinas centrales que estaban encima de la Saunadán, en la calle San Bernardo de Madrid. Allí estaba Begoña Gómez, ayudaba con la contabilidad del dinero, se usaba una máquina como la que hay en los bancos para contar fajos, que hace... Bueno, pues se dividía el dinero en fajos y se escondía en una caja fuerte que estaba oculta detrás de un cuadro ubicado enfrente del escritorio del suegro del presidente. Joder, es que no le falta nada, a la trama. O sea, es tal cual la película de la mafia. Sí. Un poco más cutre los personajes, pero... Es tremendo, pero yo creo que, y además yo creo que esto es uno de los hilos narrativos del libro, ¿no? Que es la sensación de impunidad, el sentimiento de impunidad que es con el que han actuado Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, el músico David Sánchez, el propio presidente del gobierno, lo que yo en el libro denomino la familia del PSOE, que son otros integrantes del clan, por decirlo de alguna manera, unos más conocidos que otros, que han actuado como si las reglas del juego, el Código Penal, la propia Constitución, no fueran con ellos, ¿no? Como si todo se les pudiera permitir, nunca jamás se iban a imaginar, no ya
que un juez les podía sentar en el banquillo, sino que un periodista de investigación se iba a poner a seguir el rastro del dinero y se iba a poner a descubrir todos estos escándalos de corrupción, ¿no? Lo que pasa es que se hablaba, ¿no?, en España del periodismo de investigación de los años 90, que efectivamente vivió su edad de oro, pero yo creo que en estos momentos está viviendo esa segunda edad de oro, porque el trabajo que estamos llevando a cabo los periodistas de investigación está siendo fundamental, imprescindible, y sobre todo el tiempo nos está dando la razón, ¿no? Porque durante muchos meses se nos ha atacado, se nos ha difamado. A mí nunca me ha preocupado, ¿no? Y nunca me ha arrugado lo más mínimo, porque el tiempo ha puesto cada cosa en su lugar y al final nuestro trabajo se ha visto reflejado primero en informes policiales y luego en sentencias judiciales, ¿no? Y en en otro tipo de resoluciones judiciales. Y al final, esto que te voy a decir puede sonar un poco soberbio, pero yo creo que es objetivo, ¿no? El hermano de Sánchez ha acabado procesado, está a día de hoy en el banquillo y previsiblemente va a ser condenado por la investigación que llevamos a cabo en el debate, que yo vuelco en el libro, ¿no? Porque eso es una investigación y yo reproduzco la escena en la que le propongo a mis jefes hace 3 años investigar al hermano del presidente. Y lo primero que me dijo mi jefe es, que Sánchez tiene un hermano. No, es que nadie sabía eso, ¿no? Nos pusimos a tirar del hilo porque a mí me había llegado el rumor de que no iba a trabajar. Y lo que comenzó como un rumor, como una anécdota laboral, de absentismo laboral, al final ha acabado, pues en fin, con 2 derivadas gravísimas, ¿no? Que son, por un lado, cómo le diseñaron la plaza en la Diputación de Badajoz, pues para él desde el primer momento, y cómo nunca fue a trabajar, y luego todo el tema fiscal, ¿no? Cómo mudó su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos cuando en realidad estaba viviendo en España y concretamente en el Palacio de la Moncloa. Es verdad que el maestro Azagra, esas exclusivas, las publicabas en el debate. ¿Cómo está esa situación ahora con Gallardo también? Pues claro, lo que tú decías, que no va a trabajar, no es mucho peor. A ver, Gallardo, han sido las elecciones en Extremadura, ahí están los resultados, y a ver, aquí hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? Este señor fue presidente de la Diputación de Badajoz durante muchos años. ¿Por qué el PSOE decide hacerle candidato a la Junta de Extremadura? Bueno, pues porque es el que se ha hecho famoso a costa de defender, primero encubrir y luego defender durante los últimos años al hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Gallardo es el que da la orden primero de diseñar y luego de ejecutar esa plaza de la Oficina de Artes Escénicas, que fue la que acabó posteriormente ocupando el hermano de Sánchez. Es el que ante la magistrada Beatriz Viedma, que es la juez que ha instruido toda esta causa, dice que no le conoce de nada. De hecho, que desconocía que Sánchez tenía un familiar en la Diputación de Badajoz, y yo en el libro cuento, y lo hemos desvelado además esta semana en el debate, pero en el libro está muy bien desarrollado, cómo en plena investigación de la Guardia Civil y en plena instrucción judicial pone a disposición del hermano de Sánchez, un piso oficial de la Diputación de Badajoz para que David Sánchez viviera oculto, y cómo, estando viviendo en su interior, hacen una reforma de 50.000 euros para renovar la cocina que se paga con dinero público. Es decir, Gallardo y el hermano de Sánchez han sido procesados por corrupción, pero es que ahora en breve viene el juicio y previsiblemente van a ser condenados. No sé si van a entrar en la cárcel, pero van a ser condenados. Sí, esto lo sabremos. Cambiaron la fecha, iba a ser en febrero. Ahora será justo antes del verano. Mayo, creo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, eso lo contaremos, sin duda. Sobre el tema del maestro Azagra, también publicaste esa exclusiva que fue muy sonada, que lo tenían escondido en un sótano en Moncloa. No era exactamente. Bueno, no pusiste ese titular. No lo sabemos, no sabemos exactamente. Ese titular no lo he inventado yo. O dónde estaba, ¿no? Pero estuvo viviendo oculto en Moncloa, y lo relevante de esto, porque hubo gente que salió diciendo, bueno, ya Rajoy tuvo también a familiares y Zapatero también, ¿no? Pero es que eso no es lo relevante, obviamente. Se supone que vivía en España, pero tributaba a Portugal, o sea, que quedamos. O sea, es decir, el presidente, durante el tiempo que ocupa el Palacio de la Moncloa, esa es su residencia, y por lo tanto puede invitar a quien estime oportuno. El matiz está en quién sufraga, ¿no? Esa estancia, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufragar los españoles? Porque eso al fin y al cabo se paga con impuestos, la estancia del hermano de Sánchez o de quien sea que no sea lo que es la esposa o las propias hijas del presidente, ¿no? Pero el matiz está en lo que tú acabas de citar, ¿no? Este señor muda su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos, para aprovecharse de ese régimen impositivo, que es más bajo que en España. ¿Cómo lo hace? Comprándose al contado un palacete en ruinas con un cheque que tenía fondos que previamente le había inyectado su padre, un empresario que cuenta con una fábrica de plásticos llamada Playboy, que recibió 1 millón de euros de ayuda pública durante la pandemia,
una ayuda que fue aprobada en el Consejo de Ministros, presidido por su propio hijo. El padre le da el cheque, el hijo compra ese palacete al contado, un palacete en ruinas, que 3 años después sigue en ruinas, es decir, la prueba más evidente de que nunca vivió en Portugal, y durante el tiempo que tenía que estar tributando en Portugal y residiendo allí, porque la ley le obliga al menos a pasar más de la mitad del año, efectivamente, estaba dentro del Palacio de la Moncloa. Y fíjate, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, nunca se atrevió a desmentir esta información, ella que continuamente está diciendo que son bulos, desinformación. ¿Por qué no lo hizo? Primero porque sabía que era cierto, y luego porque era consciente de que había un rastro de pruebas y que podíamos tenerlas, y que en efecto las teníamos. Y ese rastro de pruebas era básicamente que no vivió solo, que el hermano Sánchez vivió con su mujer, a la que el Ministerio de Exteriores también intentó hacer a medida un puesto y se acabó frustrando porque lo publicamos. Vivió con su mujer, que en ese momento estaba embarazada, una señora japonesa que se llama Kaori Matsumoto, y estando embarazada iba a las revisiones ginecológicas en un coche de Moncloa, en un vehículo medicalizado del Palacio de la Moncloa. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el hermano de Sánchez, cuando se traslada a vivir allí, le dice al presidente del gobierno que se acaba de comprar una autocaravana, porque a él le gusta mucho recorrerse los pueblos y hacer ese tipo de turismo, que no tenía dónde guardarla, porque claro, en Badajoz no tenía ningún sitio, en Portugal tenía el palacete en ruinas, que sí se podía llevar la autocaravana a Moncloa, y este vehículo estuvo abandonado en dependencias públicas prácticamente durante todo el tiempo que él estuvo allí dentro, y claro, publicamos las fotografías, por lo tanto no podían decir que él no había estado allí. Y luego un matiz importante, fíjate, para que veas un poco cómo se mueven en la intrahistoria de la investigación. Cuando nosotros en el debate nos contactamos con el Palacio de la Moncloa para preguntar quién ha sufragado los gastos del hermano del presidente, cuánto está costando el hecho de que la autocaravana esté allí, porque claro, la autocaravana repostaba en la gasolinera que había dentro de Moncloa, que es para coches de titularidad pública, y estaba enganchado a la corriente eléctrica del Palacio de la Moncloa. Por supuesto no nos respondieron, lo que nos dijeron es que los gastos los había sufragado el Palacio de la Moncloa, pero no entraron al detalle de cuánto nos había costado la estancia de David Sánchez allí. Pero ¿sabes qué fue lo que sí que hicieron? Llamar al hermano del presidente para que retirara a toda prisa el vehículo. Claro, ellos no sabían que nosotros teníamos documentado que ese coche estaba ahí desde hacía muchos meses. Qué fuerte. Tampoco, no son muy listos, ¿eh? A la vista de los acontecimientos, yo no me atrevería a decir que la inteligencia fuera su fuerte. Vamos a volver un poco a Begoña por el tema de ir a Europa, porque si te parece dejamos de lado, porque vamos a hablar de Bono, vamos a hablar de Zapatero, la trama de los hidrocarburos, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo. Entonces, dejamos de lado la parte catedrática, el sueño de ya no modelo, sino catedrática, el tema del rescate de ir a Europa. O sea, conocemos su relación estrecha, muy estrecha, o como decía Koldo, que estaban muy unidos con Javier Hidalgo, que es el hijo del dueño. Uh-huh. También conocemos a través de Aldama esa noche en San Petersburgo, etcétera, etcétera. Empieza a salir, por ellos mismos, diciendo que cobró comisiones por el rescate de Europa. Hombre, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, pues lo que podemos decir es que la influencia de Begoña Gómez fue clave para que el gobierno concediera el rescate a Europa, ¿no? Esos 475 millones de euros. Y te voy a poner 2 elementos encima de la mesa que son 2 elementos objetivos, ¿no? Uno de ellos, que yo creo que es gordísimo porque está perfectamente documentado, en este caso por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es un día, que es el 16 de julio del año 2020. Ese día la cúpula de Europa estaba desesperada porque el gobierno no aprobaba el rescate. Lo habían intentado con José Luis Ábalos, que en aquel momento era ministro de Transportes. Lo habían intentado con Koldo García, al que luego posteriormente supimos que tenían en nómina. No había sido posible. Al final, ¿qué es lo que hace Javier Hidalgo, el hijo del propietario de la aerolínea? Llamar a Begoña Gómez, según se desprende del informe policial. El 16 de julio del año 2020 se llama a Begoña Gómez y a raíz de esa llamada se aprueba el rescate. Claro, esa noticia, en comparación con otra que desvelamos nosotros en el debate y que desarrollo en el libro, que es que una íntima amiga de Begoña Gómez llamada Leticia Laufer, que por cierto estuvo en la famosa noche del hotel de San Petersburgo en el año 2019, la agencia tributaria está investigando si recibió
una transferencia con 2.400.000 euros como compensación por las gestiones que llevó a cabo para acelerar ese rescate. Esos casi 2,5 millones fueron para Begoña Gómez y esta señora fue una persona interpuesta, un testaferro para que no se desvelara el pastel. Yo eso lo desconozco. Lo que te puedo decir es que la agencia tributaria lo está investigando. Has nombrado a Leticia Ofer, que también está relacionada en este caso con el sueño de catedrática. Sí. O sea, estaba en todas partes esta señora. Sí, en todas partes. Y además es que lo del proyecto de la cátedra es de risa, ¿no? Porque yo reconstruyo una de las reuniones más importantes para que le concedieran la cátedra. Begoña Gómez convoca al rector Goyache, al rector de la Universidad Complutense de Madrid, en el complejo presidencial y le está esperando con una carpeta con documentos. Es decir, ya ella lo tenía todo diseñado perfectamente, ¿no? Y le dijo, no, que no hace falta pensar nada, que es que aquí se lo estoy dando, ¿no? Y al final la Universidad Complutense aceptó porque lo que es evidente es que la hicieron codirectora, en este caso, de una cátedra extraordinaria. Ella misma impartía clases a alumnos que le triplicaban la titulación que ella misma tenía, que eso es algo que choca bastante. Pero fíjate, hay un episodio en todo lo de Begoña Gómez que es muy importante y que puede tener también serias consecuencias penales para ella, ¿no? Que es una de las cosas que está investigando el juez Juan Carlos Peinado, al que, bueno, ya hemos visto, ¿no? La campaña en el fondo tan cutre, ¿no? Que han hecho contra él para intentar anular la causa, ¿no? Que ese era el objetivo final. Begoña Gómez tenía en el Palacio de la Moncloa a varias personas, a varios asistentes trabajando para ella, ¿no? Y yo cuento en el libro y desarrollo cómo una de esas personas llamó a varios empresarios del IBEX 35 para que recibieran a la mujer del presidente del gobierno. La recibieron. Begoña Gómez les presentó, bueno, pues los proyectos académicos que ella tenía y ella pedía dinero. Y además es que pedía cifras siempre por debajo de los 100.000 euros. ¿Por qué? Porque ella era consciente de que en esas grandes compañías del IBEX 35 todo lo que sobrepasara ese límite iba a encender las alarmas en los controles de compliance. Y eso era lo que ella quería evitar, ¿no? Que al final acabara trascendiendo que iba pidiendo dinero a empresarios usando como cobertura el Palacio de la Moncloa. ¿Qué es lo relevante de todo esto? Que al menos dos de estos empresarios pagaron 60.000 euros cada uno. Y lo más importante es que cuando acaba la reunión, esa persona que llama para convocar la reunión desde el Palacio de la Moncloa y dice, hola, le llamo desde Presidencia del Gobierno, hay una segunda llamada para agradecer, y aquí viene lo importante, en nombre del presidente, que hayan recibido a su mujer y que hayan financiado sus negocios. Y la frase literal, es que yo en el libro reproduzco la frase literal que esta persona dice en nombre del presidente del Gobierno es: el presidente Sánchez quiere agradecer la sensibilidad que ha tenido con su esposa. Y esto, ojo, que puede complicar el horizonte penal de la esposa del presidente. En Europa también, hablabas del juez Peinado, muchos decían, ves, aquí no hay nada porque ya esto le han dicho que no. No, le han dicho que no. ¿Para qué va a entrar el Supremo? A priori, o bueno, quizá la Audiencia Nacional, no lo sabemos. A ver, vamos a ver. El hecho de que Koldo García y también el propio Ábalos, antes de entrar en prisión, grabaran determinadas entrevistas que se están emitiendo ahora como cuentagotas y tiren la piedra y escondan la mano, yo lo interpreto de la siguiente forma. Por supuesto que es cierto que Begoña Gómez intervino como intermediaria en ese rescate, porque eso ya lo hemos documentado, pero ellos son conscientes de que no pueden acreditar que cobrara dinero, ¿no? Que se beneficiara económicamente de ello. Por lo tanto, no se atreven a hacer la afirmación de manera contundente. Poniéndolo encima de la mesa, lo que consiguen o lo que pretenden conseguir es que o bien la Fiscalía Anticorrupción o bien el propio Tribunal Supremo pongan el foco sobre todo ese asunto, ¿no? Hemos visto durante estas últimas semanas cómo la Policía Nacional, en este caso, ha desarticulado una trama de corrupción que giraba en torno a Plus Ultra, a la aerolínea venezolana, que también recibió un rescate de 53 millones de euros. Se está investigando ahora a fondo y además en una causa secreta todo lo relativo a ese asunto. No te quepa ninguna duda de que hay altas posibilidades de que Europa sea la siguiente compañía sobre la que se investigue el rescate, ¿no? Estamos hablando de 475 millones de euros, es mucho dinero. Vamos con Zapatero, Plus Ultra. Porque claro, ya en su momento el rescate apestaba. No lo vendían. No es que esto es una empresa súper estratégica, tiene una avioneta que de vez en cuando pues va haciendo un vuelo y tal. Dices, a ver, estratégica, era el 0,003, una cosa, en fin. Lo que pasa es que eran 53 millones, claro, en un presupuesto de una nación como España, pues calderilla, ellos pensarían eso.
Pero hemos visto que Calderilla no. Nada. Y el papel de Zapatero, porque además tú publicaste una exclusiva hace nada, muy poquitos días, en la que estaba Zapatero 72 horas antes, corrígeme si me equivoco, con Julio Martínez, no el dueño, el otro. Sí. Y poco menos, cada 72 horas detienen a este tipo. Sí. Y había borrado pruebas. Sí. O sea, el caso Faisán, es que esto es para los más cafeteros, el caso Faisán, que es el chivatazo que dio en el momento la PSOE a etarras para que no los detuviese. Eso es. Pues y además es que eso viene reflejado en las actas de la negociación que el gobierno de Zapatero tuvo con ETA, donde aparece de por medio Cándido Conde Pumpido, el actual presidente del Constitucional, que en aquel momento era fiscal general, ¿no? Cómo se daban chivatazos a etarras. Sí, pero en relación a esto que me has comentado de Plus Ultra, efectivamente, hace unos días desvelamos en el debate en exclusiva unas imágenes que acreditaban que José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en secreto de manera totalmente clandestina con uno de los detenidos por todo este caso, por el blanqueo de capitales de Plus Ultra. Se reunieron en un monte sin cobertura y tan solo 72 horas antes de que la Policía Nacional engrilletara a este empresario, ¿no? Es una persona que se llama Julio Martínez Martínez, que puede inducir a error porque el presidente de Plus Ultra también se llama Julio Martínez, pero tiene un segundo apellido que es completamente distinto. La policía detuvo a 3 personas. Julio Martínez, que es el presidente de Plus Ultra, al consejero delegado y a esta tercera persona, que es un empresario ligado a Zapatero, que es el nexo entre el expresidente y la aerolínea. Y bueno, pues documentamos la existencia de un encuentro que se produjo cuando el empresario sabía que lo iban a detener. De hecho, se dedicó varias horas a borrar su teléfono móvil, a borrar también varios de los correos electrónicos, es decir, alguien le avisó de que le iban a detener, y 3 días antes de que eso ocurriera, se citó con Zapatero concretamente en un descampado, en el Monte del Pardo. Y bueno, en el artículo, que es fruto de muchos meses de investigación, publicamos las fotografías prácticamente minuto a minuto de todo ese encuentro, ¿no? Que es este empresario, vive en el barrio Salamanca, en un ático impresionante, sale de su vivienda, se dirige al Monte del Pardo. Cuando entra en su coche para dirigirse hasta ese lugar, accede al vehículo con una bolsa con documentos, queda en un descampado con José Luis Rodríguez Zapatero. Llega un coche del Ministerio del Interior, dentro está el expresidente, no se baja Zapatero, entra Julio Martínez y el coche, bueno, la comitiva de coches, porque estamos hablando en total de hasta 4 vehículos que se dedicaron a blindar toda esa cita para que no acabara trascendiendo, lo que hicieron fue dirigirse hacia un camino cuyo paso es restringido. Es un camino propiedad de Patrimonio Nacional que les abrieron la cancela para que pudieran reunirse en el interior y que nadie pudiera materializar ese encuentro, ¿no? Estuvieron durante 1 hora paseando, sacaron la bolsa con los documentos y cuando acabaron se fueron a desayunar a un restaurante cercano, un restaurante que se llama El Torreón. Concretamente desayunaron en la mesa número 56, comieron huevos a la plancha con jamón. Y bueno, obviamente la policía se encargó de blindar también el restaurante para que nadie pudiera bueno, pues enterarse de ese encuentro y el restaurante estaba completamente vacío. Todo esto que he relatado, que parece una película de espías, está documentado con fotografías que conseguimos publicar y obviamente Zapatero tiene ahora mismo una situación muy delicada, ¿no? Que la investigación judicial por Plus Ultra pueda complicar el horizonte penal de Zapatero. Pues yo en este momento lo desconozco, ¿no? Pero la verdad es que pinta bastante mal porque, claro, es un poco extraño, ¿no? O sea, este señor se reúne con Zapatero en el momento en el que es consciente de que le van a detener, le entrega una serie de documentación al expresidente del gobierno y 3 días después lo detienen. Y cuando lo detienen, Zapatero, que ese mismo día tuvo que ir al Congreso de los Diputados, le preguntaron por este señor, dijo que no lo conocía de nada. Ah, ¿no lo conocías de nada? Y 3 días antes te estabas reuniendo con él de manera clandestina y usaste a toda tu escolta, que está en teoría para protegerte, para blindar el encuentro y evitar que aflorara. Es que estamos hablando de 4 coches del Ministerio del Interior y hasta 6 agentes de la Policía Nacional. El caso de Zapatero con Plus Ultra no es, digamos, la única trama en la que está involucrado este personaje siniestro, ¿no? No, para nada. Y además que es que, a ver, aquí hay algo que es importantísimo, ¿no? Que es que hasta ahora no hemos conseguido, nadie ha conseguido, ¿no? Una transferencia bancaria a nombre de Zapatero, un contrato a nombre de Zapatero, ¿no? Posiblemente no lo haya. Claro, no, esta gente utiliza... Claro, testaferros. Claro, o sea, no son tan imbéciles. En las tramas de corrupción se usan testaferros, se usan personas interpuestas. Pero, fíjate, Jano, yo analizaría algo de manera muy fría. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero deja de ser presidente del gobierno, empieza a cobrar el Consejo de Estado.
bueno, oye, en su condición de expresidente del gobierno. La única condición para seguir beneficiándose de esos monumentos es no tener ninguna actividad privada. Rápidamente renuncia a esa pensión vitalicia porque dice que quiere dedicarse a hacer negocios, ¿no? Empieza a hacer negocios, empieza a figurar como intermediario entre otros países de Venezuela, Cuba, China, Rusia también, y misteriosamente empieza a triplicar su patrimonio inmobiliario. Se compra una casa en Las Rozas, aquí en Madrid, de 1.200.000 euros. Posteriormente se compra una villa en las Islas Canarias, también de más de 1 millón de euros, que adquiere con una hipoteca irrisoria, es decir, tenía dinero en su cuenta bancaria con el que pudo hacer frente a la adquisición de esa vivienda. Nosotros publicamos en El Debate que hace poco se ha mudado a otra casa en Madrid, en este caso en Las Rozas, de 3 millones de euros, que no solo duplica el valor del anterior, sino también la extensión. Es decir, ¿quién sufraga todo esto? Al mismo tiempo también se compró otro chalet de 500.000 euros en Puerta de Hierro, que es otra zona adinerada de Madrid. Y le ha comprado otras 2 viviendas cuyo importe también supera el 500.000 de euros a sus propias hijas. Es decir, ¿de dónde sale el dinero? Porque su mujer está en el paro. Entonces, hay una opacidad que gira en torno a los ingresos económicos de José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, se me olvidaba, tenía también un chalet en León que vendió y contaba también, cuenta a día de hoy, con un piso en Caracas, con un ático en Caracas, que no está a su nombre, pero se lo cede el gobierno de Nicolás Maduro cada vez que viaja a Venezuela y es donde se reúne con empresarios. De hecho, nosotros contamos hace unos meses que una de las últimas citas que mantuvo fue con el propio Aldama. Se reunió con el empresario Víctor de Aldama, al que en su día también dijo que no conocía de nada, y con un sobrino de Nicolás Maduro que está condenado por narcotráfico. O sea, es que estos son informaciones muy complicadas y muy difíciles, sobre todo, de argumentar y de explicar. Sí, sí, eso es lo que pasa con Bono, que ahora hablaremos de Bono, pero está Zapatero y también sus hijas negocios con la narcodictadura chavista. A ver, las hijas de Zapatero cuentan con una agencia de comunicación y publicidad que se llama What the Fact Sociedad Limitada. Joder. Es una empresa con un volumen de negocio bastante ridículo. Y bueno, y poco a poco se van abriendo mercado, les van contratando empresas importantísimas. Por cierto, una de las empresas que contrataba de manera recurrente sus servicios es una consultora que se llama Análisis Relevante Social Limitada, propiedad del empresario Julio Martínez, que fue con el que se reunió Zapatero 72 horas antes de que lo arrestaran. Entonces, si te fijas, el triángulo es perfecto, ¿no? Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez, ¿no? Que hacía de nexo para que nunca trascendiera el nombre del expresidente del gobierno y para que nunca aflorara esa conexión, ¿no? Porque el papel de Zapatero para que se rescatara esta aerolínea fue clave. De hecho, Ábalos lo dijo. Sí. En una entrevista en El Confidencial, fue en esta ocasión, que él dijo, nadie me ha creído, pero yo he dicho que yo me enteré del rescate de Plus Ultra el mismo día en el que llega el Consejo de Ministros. Sí. Y también ha contado cómo él, bueno, fue porque Zapatero, es que claro, no hay que olvidar, algunos nos quieren vender a Susana Díaz como, fíjate, la PSOE buena, pero qué cojones, si esta era la candidata de Zapatero. Claro, eso es. Es que no sale, entonces Zapatero luego se hace amiguito de Sánchez. Eso es. Pero es a través de Ábalos. Eso es. Eso es, así es. Y además hemos visto cómo Zapatero poco a poco ha ido teniendo un papel cada vez más llamativo y parece el enésimo ministro de Sánchez. Sí, oye, cuando cayó Santos Cerdán, cuando lo metió en la cárcel, dije, venga, y fue Zapatero él a hablar con Puigdemont. Sí. O sea, tiene un papel muy activo en toda esta mafia. Por cierto, Zapatero, que fue el que justo antes de que el Supremo decretara el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán, lo llamaba Super Santos Cerdán, ¿no? Que yo lo que me pregunto es, yo creo que es una duda bastante razonable, ¿no? ¿Zapatero sabía que Cerdán estaba implicado en esta megatrama de corrupción y pensaba, otra vez haciendo alusión al sentimiento de impunidad, que nunca se les iba a pillar porque no podían imaginarse que podía existir un rastro documental que lo acreditara? O no sé, o es que confiaba en la inocencia de un señor que, por lo visto, tenía conexiones con el expresidente de la SEPI, uno de los protegidos de María Jesús Montero, con Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, y aquí nadie se enteraba de nada. Pues hombre, es bastante difícil de comprender todo, ¿no? Y sobre todo porque cada vez la bola
se va haciendo cada vez más grande y al final nos damos cuenta de que todas las tramas de corrupción, por un lado, están conectadas y por otro lado nos llevan siempre al mismo camino, ¿no? Que es al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El círculo cada vez se va estrechando más y la verdad es que la situación a la vista de todos estos escándalos de corrupción es insostenible, pero lo peor, yo en general soy una persona muy optimista en mi vida, ¿no? Pero lo peor es que yo en este momento, y hablando de este tema en concreto, soy pesimista porque lo peor está aún por llegar. Aún falta mucha información que va a ir saliendo a la luz. La gente se pregunta, bueno, ¿cuándo? Bueno, pues cuando nosotros los periodistas de investigación podamos seguir avanzando y al mismo tiempo también la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y ahora la UDEF, ¿no? De la Policía Nacional. Porque, fíjate, Jano, a mí siempre me gusta reivindicar, ahora lo estoy haciendo mucho, ¿no? Durante todos estos meses, del papel de los periodistas de investigación y sobre todo que yo, hablando un poco en primera persona, yo soy un periodista de investigación que por supuesto que voy a la redacción a escribir, pero que yo no tengo un teléfono móvil al que me llamen y me filtren las cosas. Eso ocurre muy pocas veces, ¿no? Yo soy un periodista que continuamente me estoy reuniendo con fuentes, que me gusta ir al lugar de los hechos, que voy continuamente. Ahora, como salgo en la tele, tengo que ir un poco disfrazado para evitar que me conozcan tanto, porque si no me detectan y me dicen, si este anda por aquí, es que algo pasa. Es que algo pasa. Pero que lo hago de manera, bueno, pues muy rudimentaria, que es como se debería que es como siempre se ha hecho y como nunca se debería de haber perdido. Y fíjate, yo el libro se lo dedico a mis fuentes. ¿Por qué? Porque las fuentes son lo más importante para el periodista de investigación. Yo sin ellas no ya es que no hubiera podido escribir el libro, es que no podría hacer mi trabajo. Y la gente se piensa que son grandes empresarios, políticos, altos cargos de la judicatura. ¿Qué va? Hay veces que lo son, ¿eh? Sí, hay veces que lo son, pero en la mayoría de las ocasiones son la exmujer del político de turno, que decide hablar porque veía más dinero de la cuenta en metálico, el vecino que ve desde la ventana cómo el político de turno lleva un ritmo de vida impresionante, como cada día aparece con un coche distinto, cómo va adquiriendo casas, el conductor, el jardinero, la cocinera, el camarero, es decir, personas que por circunstancias de la vida tienen acceso a determinada información que a ellos les puede parecer anecdótica, pero que ese dato puesto en manos de un periodista de investigación es lo que a nosotros nos permite tirar del hilo y poder desvelar una gran trama de corrupción. Por lo tanto, yo invito a cualquier persona que tenga acceso a este tipo de datos que se ponga en contacto conmigo o con cualquier periodista de investigación, porque nosotros tenemos la obligación, tenemos el amparo constitucional y la obligación ética de hacer permanecer sus identidades en el anonimato y de salvaguardar siempre la máxima confidencialidad. Tal cual. Sí, que es verdad. Mucha gente se cree que esto viene de las altas esferas, que vas, y muchas veces las altas esferas son partícipes del robo. Sí. O sea, realmente. Que va, no. Zapatero, es que ¿va a caer o no va a caer, Alejandro? Porque esta es la gran pregunta. Yo confieso que es mi sueño. O sea, a mí si me dices todo mi dinero no, porque entonces no tendría de qué vivir, pero el 80% sí que lo daría. Por verlo en una cárcel estadounidense, si fuese en España la mitad. Claro, es que ahí es donde está el matiz. Vamos a ver, Zapatero está muy preocupado, me consta que está muy preocupado, sobre todo desde que la Policía Nacional detuvo a Julio Martínez, a este empresario con el que se reunió a escondidas. Yo ya te adelanto que en el debate tenemos mucha información sobre ese encuentro, que vamos a ir publicando conforme vaya pasando el tiempo, que tenemos muchos datos sobre el papel de este empresario, que actuaba como persona interpuesta del expresidente del gobierno. Y en paralelo a todo esto está la investigación que está llevando a cabo Estados Unidos con respecto al Pollo Carvajal. Se llama Hugo Carvajal, este señor fue jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela. Huyó de Venezuela hace años, vino a España, lo encarcelaron en España, le dieron un permiso de libertad provisional, se fugó, estuvo escondido en un piso en el barrio de Arturo Soria. Al final la policía lo acabó deteniendo en una operación tremenda en la que también colaboraron los servicios de inteligencia americanos y estando en la Audiencia Nacional empezó a poner pistas encima de la mesa con respecto a la fortuna de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? La famosa mina de oro que se le atribuye al expresidente, eso lo dijo el Pollo Carvajal en la Audiencia Nacional. Al final le extraditaron a Estados Unidos porque allí tenía una causa judicial tremenda sobre asuntos de narcotráfico y al parecer él está llegando a un acuerdo con los tribunales americanos no para salvarse, porque va a seguir en la cárcel, pero sí para reducir la pena. Y la información que está trasladando a las autoridades americanas tiene que ver con todos los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, si aquello sale adelante, si fructifica, pues lo normal es que al final
Zapatero acabe teniendo problemas serios. Pero claro, una cosa es lo de Estados Unidos y otra cosa es lo de España. Son dos temas en paralelo que avanzan a una gran velocidad, porque estaba previsto que a este señor, a Julio Martínez, lo detuvieran. A mí la información que me llega es después de las Navidades y que precisamente la policía tiene que avanzar y tiene que detenerle porque son conscientes de que alguien está dándoles un chivatazo. ¿Fue José Luis Rodríguez Zapatero en ese encuentro clandestino que se produjo 3 días antes del arresto? Lo desconozco. Pero este señor recibió un chivatazo de que lo iban a detener. Sí, efectivamente, se aceleró toda esa operación por lo que tú estás comentando. Hablas de Zapatero la parte internacional, está la parte nacional, que nos quedamos con plus ultra, pero seguramente nos estamos quedando muy cortos. Sí. Pero también está el tema de los hidrocarburos, que de ahí también nacen muchas corruptelas. Ahora que lo conocemos más a fondo. La causa de los hidrocarburos sí que es cierto que parece que tiene como menos chicha política porque es una causa judicial muy técnica, pues son muchas empresas, muchos nombres, mucho empresario que aparentemente no tiene vinculación con miembros del gobierno o con miembros del Partido Socialista, pero al final todo está interconectado, ¿no? Porque al final la trama de hidrocarburos se dedicaba a pagar mordidas, a pagar comisiones ilegales a altos cargos del gobierno para que se les otorgaran las licencias para poder llevar a cabo esta labor, ¿no? La Guardia Civil ha documentado como Ábalos, primero la trama de hidrocarburos y luego Air Europa, le pagaron en especie con varias viviendas, una llamada Villa Parra que colindaba con un prostíbulo. Esto es así. Sí, es así. La gente se han visto colindaba fotos, sí. con un prostíbulo y luego otra casa en Villa Parra estaba en Marbella, en Málaga, y luego otra casa en La Alcaidesa, en Cádiz, y en fin, eso está ahí encima de la mesa, ¿no? Cada vez a mí me consta que van a salir más nombres implicados en todo esto. Además, aquí hay una deriva que afecta al Ministerio de Transición Ecológica, porque ahí había una dirección general que era la que otorgaba los permisos, y es que esa misma trama está conectada con lo de la fontanera del PSOE, que una de las ramificaciones son permisos medioambientales. Ahí hay una empresa que se llama Forestalia, y bueno, yo lo que te puedo avanzar es que en todo esto van a seguir saliendo nombres, y entre los nombres que van a salir se encuentra el del exministro José Bono. Eso, ahora, vamos, te lo confirmo totalmente. Mira, pues ese también está en la lista. Es que hay muchos. En el top 3, aunque su hija yo creo que va antes. Repugna, pero vamos a hablar del padre. También hablamos de fortunas que dices, uy, ¿cómo es posible? Pues el caso de José Bono es un escándalo, sí, pero espectacular. Es verdad que escuchamos el nombre de Zapatero por primera vez ligado a una trama de corrupción, todos lo sospechábamos. El caso de Bono es un poco también particular, porque parece que no se atreve nadie. Eso es, esa es la clave. O sea, ¿y qué pasa con este tío? Pues ¿cómo es posible? Cuando es tan evidente, porque es que además dices, oye, es que ni se cortan. Es muy evidente que no estás viviendo con el dinero que has ganado, a pesar de hasta la vida viviendo y chupando del bote. Es imposible que tengas esa fortuna. Sí. Pero parece que hay como miedo a la hora de hablar de José Bono. A ver, hay determinados periodistas que sí que tienen miedo. Yo ya te adelanto que yo no lo tengo. No, ya. Eso por un lado, y luego por otro, que claro, volvemos otra vez a lo de Zapatero, ¿no? Que a pesar de que el empresario Víctor de Aldama sostiene que él tiene un sobre con documentación que acreditan transferencias bancarias internacionales donde Zapatero estaba por medio, transferencias bancarias que salen de Venezuela y concretamente de la petrolera pública PDVSA y que acaban en Rusia, en fin, una serie de cuestiones que ha explicado Aldama y que él sostiene que tiene documentado. Pero con Bono pasa 3/4 partes de lo mismo, es decir, que es muy difícil, aunque se tenga la constancia de que haya participado en una trama de corrupción, poder acreditar esto documentalmente. Yo ya te adelanto que si te estoy avanzando que José Bono va a aparecer en una trama de corrupción, es porque tengo constancia que esa documentación existe y que cuando la tengamos atada la vamos a publicar. Mira, yo empecé a investigar a José Bono hace ya varios años y lo primero que descubrí, tendríamos que remontarnos a la etapa en la que él fue ministro de Defensa. Cuando fue ministro de Defensa, tenía un número 2, un secretario de Estado de Defensa que se llamaba Francisco Pardo Piqueras. Durante aquellos años empezaron a darle contratos a una empresa de un pueblo de Albacete que se llama Herencia, una empresa que se llama Tecnove, Sociedad Limitada, que se acababa de crear. O sea, parecía que, bueno, oye, que se acababa de crear y qué casualidad les empieza a dar contratos el Ministerio de Defensa, ¿no? Les empiezan a regar un contrato, otro contrato, todos de importe de millonarios. Estamos hablando de varios cientos de millones de euros. Es decir, que los propietarios fueron unos afortunados porque se hicieron multimillonarios. Bien, pasan los años, Bono deja de ser ministro de Defensa
Y Francisco Pardo Piqueras, su número 2, que era el que firmaba todos estos contratos, de repente dice que deja la política, ¿no? Que le han hecho una oferta del sector privado. Un señor que nunca había trabajado en el sector privado. Qué casualidad, la empresa que contrata a este señor es Tecnove, es decir, una puerta giratoria, y le hacen vicepresidente de la compañía. Y es vicepresidente hasta que en 2018 llega Sánchez al Palacio de la Moncloa, Sánchez nombra a Marlaska ministro del Interior y José Bono le llama a Marlaska y le dice, oye, tengo un nombre que te puede venir bien para ser director general de la policía. ¿Quién es? Francisco Pardo Piqueras. Y Francisco Pardo Piqueras deja Tecnove y lo nombran director de la policía, un señor que a día de hoy sigue siendo director de la policía. Lo primero que hace cuando toma posesión, empieza a adjudicar contratos desde la policía y uno de los primeros contratos es para fabricar un vehículo robotizado para la Policía Nacional. ¿Y a quién le adjudica el contrato? A Tecnove, a la empresa sobre la que había sido vicepresidente durante los últimos años. En paralelo, Bono comienza a constituir empresas. ¿Dónde domicilia las empresas? En el piso donde opera Tecnove. Es decir, si te fijas, todo está completamente conectado. Sigo tirando del hilo y descubro que el exministro cuenta con varias sociedades offshore en República Dominicana. Eso lo publiqué yo hace años, cuando yo trabajaba en OK Diario. Y sigo tirando del hilo y empezamos a destapar todo el patrimonio inmobiliario de Bono. Y claro, si es que esto ya está viciado desde el principio, si es que una de las propiedades más grandes, más impresionantes que se compra Bono es un ático impresionante que ha vendido hace poco por varios millones de euros en la calle Velázquez. ¿Dónde vivía su hija? Claro, un ático que colinda con el Hotel Wellington. Impresionante. Este ático se lo compra siendo presidente del Congreso de los Diputados, que yo ahora mismo desconozco cuál es el sueldo del presidente del Congreso de los Diputados, pero más o menos yo creo que son en torno a unos 200.000 euros anuales como mucho. Estamos hablando de neto mensual, pues no sé, 6.000 euros al mes, quizá un poquito más. Con 6.000 euros al mes una persona no se puede comprar un ático de esas características. Y lo más llamativo... 200.000 brutos. 200.000 brutos, mira, he acertado. Estamos hablando de que se lo compra y que lo pone a nombre de su hija, que en aquel momento era menor de edad. Creo recordar que tenía 10 años. Hombre, por favor. Blanco y en botella, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que nunca se le ha pillado, pero te digo que existe la documentación y que cuando lo tengamos atado lo vamos a publicar. Por cierto, sin olvidarnos de la famosa hípica. Uno de sus hijos, aficionado a los caballos, y bueno, pues le monta una hípica. Le monta una hípica en Toledo, una hípica ruinosa, con caballos pura sangre. Yo no soy especialista en ese tipo de asuntos, pero baratos caballos pura sangre no son baratos. No. Y ya en su día un empresario declaró que era el propio José Bono el que le pagaba esos caballos y que se los pagaba en billetes de 500 envueltos en rulos de periódicos. Sí, es que esto es todo de risa, ¿no? De José Bono es que siempre se ha dicho que algo tendrá cuando fue ministro del gobierno español, que ahí del Ministerio del Interior cogió información confidencial y que por eso nadie le tocaba. Y sí que es verdad que en los últimos meses ha empezado a salir su nombre, que dices, coño, o sea, hemos tenido que llegar hasta este punto para que, no lo digo por ti, obviamente, sino por otros casos, otros medios que sabemos perfectamente, empiecen a hablar de él. Diga, manda narices, macho. Es que aquí un poco el análisis que yo hago con esta investigación es que hay determinadas personas que están muy protegidas, pero que cuando la corrupción les empieza a llegar hasta aquí, pues ya es que hay dos alternativas, ¿no? Seguir protegiendo y por lo tanto quedar en evidencia o empezar a publicar, ¿no? Yo ya te digo que yo no formo parte ni de los que protegen ni de los que cuando ya ven que el agua les llega por aquí empiezan a publicar. Yo si veo un indicio de corrupción, yo hago lo que nosotros, los periodistas de investigación, podemos hacer, que son las investigaciones prospectivas, es decir, un juez o la policía judicial, la Guardia Civil o la Policía Nacional, no pueden ponerse a investigar a Bono o a quien sea para decir, vamos a ver si les encontramos algo. Eso no se puede hacer. Claro. En un Estado de Derecho eso es ilegal, ¿no? Pero nosotros, los periodistas de investigación, no solo podemos hacerlo, sino que es nuestra obligación. Fiscalizar al poder e investigar hasta el último céntimo. Una muy buena fuente mía, siempre que le pido consejos sobre algún asunto, siempre me dice, Alejandro, sigue el rastro del dinero. Eso es lo más importante. Lo que pasa es que es complicado. Es complicado, claro. Y necesitamos la ayuda de esas fuentes que han sido testigos de episodios de corrupción, porque sin que esas fuentes confíen en nosotros, pues es muy complicado. Es muy complicado y hay veces que la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿y cuál es la motivación de estas fuentes? Bueno, pues hay veces que es el despecho, hay veces que es que no han cobrado lo que les prometieron y un poco en venganza deciden tirar de la manta, pero
yo me estoy encontrando cada vez más con una tercera opción, que es que creen en el bien. Sí, claro, que les da rabia decir, esto creen es justo, en el claro. bien, que creen en su país, que quieren que los corruptos paguen los hechos y que tenga consecuencias todos los actos que han llevado a cabo. Y ni piden dinero, ni piden absolutamente nada. Confían en nosotros, los periodistas de investigación, nos facilitan los datos para que los publiquemos y que esas personas, si han cometido hechos constitutivos de delito, acaben en un banquillo, en prisión o donde tengan que acabar. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que el todopoderoso José Luis Ábalos iba a acabar entre rejas? Sí, es que claro, Santos Cerdán claro. iba a acabar entre rejas. Y lo peor es que van a seguir ingresando en prisión más personas. Sí, es verdad que ahora Ábalos, con lo que ha pasado sobre todo los últimos meses ya, bueno, más de un año, dices, vale, sí me cuadra, te cuadra ahora, pero lo que tú decías, hace 4 años, Nadie. si iba a estar en prisión, que le piden 24 años por una causa. Por una. O sea, que la probabilidad de que Ábalos salga de la cárcel nunca más es muy elevada. Sí. Y claro, te lo cuentan hace 4 años y dicen, hombre, imposible. Pues lo mismo que con Zapatero, igual que muchas veces decimos, es que con este gobierno hemos visto cosas que no habíamos visto nunca. Bueno, pues a lo mejor vemos por primera vez en la historia un expresidente del gobierno en la cárcel, o el propio presidente del gobierno, el caso de Sánchez, y su exmujer que no está forada, ¿eh? Que su exmujer mañana puede ir a detener a la Guardia Civil en Moncloa. O sea, que esto puede pasar. Totalmente. A ver, yo en el libro lo divido en la mujer de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, hablo también de los prostíbulos, hablo también, por cierto, del hermano de Begoña Gómez, ¿no? Un productor audiovisual que, bueno, había encadenado varios contratillos en varias empresas y justo después de que Sánchez llegara a ser presidente del gobierno lo contrata una productora que recibe casi 20 millones de euros en deducciones fiscales del Ministerio de Hacienda, ¿no? Casualidad. Una productora, además, que se dedica, bueno, a grabar varias series, usaba unos exteriores de un ministerio, siempre les habían cobrado y a raíz de contratar a este señor el alquiler pasa a ser gratis, ¿no? Todo muy llamativo. Y luego al final, bueno, por cierto, hablo también de los padres del presidente, de esa fábrica de plásticos que tienen llamada Playboy, que parece, en fin, de chiste el nombre, pero no, Playboy no, Playboy. Y bueno, como reciben una ayuda de 1 millón de euros durante la pandemia del coronavirus y luego la última parte del libro lo llamo La familia del PSOE, donde destaco algunos casos más conocidos, otros menos. Por ejemplo, me centro uno de los personajes, es José Luis Ábalos, cuento aquella investigación que hicimos en Perú, cómo descubrimos que tiene en Chimbote ese inmueble que primero dijo que no había ido jamás a Perú, que no conocía de nada al empresario que sostenía que le pagaba mordidas en sobres, dijo que no lo conocía de nada y al día siguiente publicamos la fotografía que fue su padrino de boda. O sea, es que es todo como vestido de blanco. De risa, vestido de blanco, efectivamente, ¿no? Y bueno, tenía un inmueble que se construyó con fondos públicos, que lo puso él a su nombre y que luego intentó vender para dar un pelotazo siendo ya ministro, ¿no? Y luego cito también el caso de otras personas menos conocidas, ¿no? U otras más conocidas. Por ejemplo, por ponerte algún que otro ejemplo. El caso del marido de la actual ministra de Vivienda, ex portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Este señor... Es verdad. Este señor era panadero. Eso lo contaste tú, si es verdad, como su fortuna. Sí. Este señor era panadero en un supermercado, ¿vale? Y este señor pasó de ser panadero a raíz de que Sánchez fichara a su mujer como portavoz del gobierno, lo contrata a una energética que cotiza en el IBEX 35, lo hacen directivo y casualmente en ese interín la empresa solicita una ayuda de 1.625 millones de euros de fondos europeos al gobierno. Cuento también cómo la pareja de Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, es un jardinero que tiene unos viveros que a raíz de su nombramiento como presidenta del Congreso les empiezan a dar ayudas públicas desde el gobierno a esos viveros, más de 1 millón de euros también en ayudas públicas, unos viveros que yo he visitado y que comercializa plantas que están prácticamente en estado de putrefacción, palmeras que están atadas, macetas rotas, o sea, una cosa de chiste. Pero que lo de Armengol viene de lejos, porque cuando se convirtió en presidenta del Congreso le empezaron a dar estas ayudas, pero cuando ella en 2015 se convirtió en presidenta de las Islas Baleares, empezó a desbloquear proyectos urbanísticos que llevaban décadas congelados, se empezaron a construir, en fin, hoteles de lujo, promociones urbanísticas tremendas, y esos empresarios, ¿a quién adjudicaban la jardinería? A su pareja. Cuento también el caso de José Antonio Marco San Juan, el ex número 3 de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que tuvo que dimitir tras nuestros reportajes de investigación, que se dedicaba a pactar con empresarios en la cafetería ubicada enfrente de su despacho oficial, mordidas comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales. O sea, es una cosa
la verdad es que es tremenda. Sí, no, es una locura, porque es que son muchos personajes, una trama que... Caso Coldo, ¿te acuerdas? ¿La anécdota? Lo llamaban al principio, sí, era una... Ahora Tito Berni, ¿tú te acuerdas del Tito Berni? El Tito Berni, claro. ¿Eso qué es? Eso nada. Eso. Claro, es que al lado de todo, además, que esto va increciendo, cada vez es mayor. Oye, Pepiño Blanco, como última pregunta. Has dicho que Zapatero y Bono van a tener problemas. Estaremos pendientes a seguirte en su cuenta de X, pero sobre todo también en el debate que, bueno, al final publicas ahí todo eso. ¿Pepiño Blanco qué? Que este es otro personaje siniestro, está ahí con acento, con Alfonso Alonso y toda la tropa, el hijo de González Pons y tal, y dices, oye, ¿cuánta gente le está robando aquí? Antonio Hernando, que ha empezado también a salir su nombre. Sí. Y este fue el que acuchilló. Es que es interesante conocer las trayectorias. Este acuchilló a Sánchez en su momento. Y luego se volvió a hacer amigo suyo. ¿Por qué? Hombre, ahora quizá lo entendemos. O sea, ¿qué sabe? Claro. Es que Antonio Hernando formaba un tándem con Óscar López, el actual ministro, y se dedicaron durante años a conspirar contra Sánchez. De hecho, Óscar López se reunió, de Villarejo. Claro, con el comisario Villarejo para preguntarles sobre los negocios turbios del suegro de Sánchez y poderlos usar en su contra en la Secretaría General, en la carrera hacia la Secretaría General del año 2017, ¿no? Y que, por cierto, que aquello que dijo Villarejo de que hay grabaciones, se ponían cámaras ocultas, yo he acreditado en el debate y en el libro que efectivamente había cámaras ocultas en las saunas y se grababan a las personas que estaban en su interior sin su consentimiento. En aquel momento Sánchez era concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Gobernaba Zapatero. La policía municipal accede a varios de estos prostíbulos, encuentra las cámaras, pone una denuncia. El expediente acaba en la Agencia Española de Protección de Datos, que depende del gobierno, en ese momento de Zapatero. Ese organismo estaba presidido por un socialista que se llama Artemi Rayo, y Artemi Rayo lo que hace es reconocer que las cámaras existen, que se está grabando sin su consentimiento a clientes, y sin embargo archiva el expediente. Años después, cuando Sánchez se convierte en líder del PSOE, Artemi Rayo, el que le había tapado lo del suegro, que estaba desahuciado de la política, lo coloca primero en el Congreso y luego en el Senado. Y para volver otra vez con lo que me has preguntado, el caso de José Blanco, que fue ministro de Zapatero, es increíble. Pero es que hay que recordar de dónde venimos. Es que este señor le pillaron quedando en una gasolinera con un empresario que recibía contratos públicos con una bolsa de deporte con fajos de billetes. Y toda esa trama, que creo recordar que se llamó el caso Campeón, luego acabó con un empresario que apareció muerto y que, según publicó la prensa gallega, se había suicidado. O sea, en fin, estamos hablando de aquí de cosas muy turbias. Al final cuenta con una consultora, que es la consultora Acento, que es una consultora donde casualmente, por cierto, salió también de esa consultora, fue Pepiño Blanco el que recomendó a Ábalos a Pardo de Vera, que fue la que la trama colocó en Adif para poder teledirigir los contratos. Pues una empresa que básicamente se dedica a, yo soy empresario, contrato los servicios de esta empresa y milagrosamente empiezo a recibir contratos públicos. Pues en fin, ético no es, desde luego, y si es legal, eso lo tienen que decidir los tribunales, ¿no? Pero lo que es evidente es que eso es un claro caso de tráfico de influencias, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que por el simple hecho de haber sido ministro, tú ya tienes la capacidad de descolgar el teléfono y decirle a Sánchez, al ministro de turno o a quien sea, oye, que estos empresarios son amigos míos y se han presentado a esta licitación, por favor, dáselo. Esto es un fraude monumental, aparte de un delito. Pues sí, lo contaremos, Alejandro. Recordamos tu libro, La Sagrada Familia. Ahí tienen, es la guía, he de confesar, más completa que hay sobre todo un entramado que es que ya, pues que son muchos los personajes, pero tú lo explicas muy bien y es un regalo estupendo para estas Navidades y sobre todo para estar al corriente de lo que queda. Porque ahí hay muchas cosas que ya publicas tú, es publicado en exclusiva en numerosas ocasiones, para entender de lo que estamos hablando. Es que no somos, yo creo, conscientes de la barbaridad. Mira, porque va saliendo información, pero cuando lo pones todo dices, pero qué locura es esta. Me lo ha comentado mucha gente, ¿no? Que una cosa es estar informado de todo lo que ocurre, estar al día de la actualidad, y otra muy distinta, leerse un libro donde está absolutamente todo, ¿no? Por un lado, te quedas con la sensación de me voy. Efectivamente, ¿no? La magnitud de esto es tremendo, sí. Pero por otro lado también te das cuenta de que, pues en fin, de que la cosa está muy mal, pero es que va a estar aún mucho peor, ¿no? Porque yo en el libro acredito muchos hechos que son gravísimos, pero también pongo la semilla sobre otros casos que irán aflorando en los próximos meses. Que esa es la parte positiva. Sí. Ver que estos tíos están cayendo
poco a poco o no tan poco a poco y que se ha acelerado todo. Al final todo yo mucho. ya te digo que soy una persona muy optimista porque al final, a pesar de todos los ataques a la independencia de los jueces, a pesar de todas las presiones que están recibiendo los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, al final vivimos en un Estado de Derecho. Lo que estamos viviendo en los últimos meses demuestra que en España no hay nadie intocable, que quien la hace la paga, como dice Pedro Sánchez. Lo que pasa es que parece que se lo aplica a todo el mundo menos a su propio entorno político y familiar, ¿no? Y que al final los que han cometido hechos de corrupción van a acabar sentados en un banquillo y, si un juez lo considera, en prisión. Pues ojalá. Dios te oiga, Alejandro. Muchas gracias por visitarnos. Volvemos a recomendar tu libro, que está en todas las librerías y también en Amazon, que hay algunos que sean más vagos. Dejamos el enlace en la descripción para que puedan hacerlo con 3 clics, pero si no, pueden ir a cualquier librería y ahí lo encuentran, que además está funcionando muy bien, o sea que enhorabuena. Muchas gracias, te lo agradezco mucho por el trabajo que haces y te seguimos en X y en El Debate. Perfecto, Jano, muchas gracias. Y a ustedes, pues ya les emplazamos a una nueva entrega y como siempre, les agradecemos que hayan estado ahí una noche más.